Hola, un cordial saludos a todos ustedes, los que me están viendo a través de este video. Desde Miami les habla Hernán García, un discípulo de Jesucristo, y quería compartirles una reflexión en base a un pensamiento que estuve leyendo en internet que decía: solo necesitamos los malos para hacer algo que los buenos no hagan nada. Y el otro día, meditando en el Sermón del Monte, veía cuál era la función y la identidad que Jesús le dio a la iglesia. Jesús comienza hablando en el Sermón del Monte acerca de las cualidades y del carácter que debe tener todo discípulo de Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, etc. Luego que termina con la sección de las bienaventuranzas a sus discípulos, él comienza a decir y a hablar de cuál era la función y cuál era la identidad de la iglesia. Por eso se va a dirigir a ellos y le va a decir: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, de nada sirve, solo para ser pisoteada por todos los hombres. En el tiempo de Jesús, la sal no solamente se usaba para darle sabor a los alimentos, sino también para conservarla de la corrupción, de que los alimentos se corrompieran. Lo que Jesús le estaba queriendo decir: ustedes son la sal, ustedes son aquellos que van a detener la corrupción de esta tierra y lo que le van a estar dando sabor con el mensaje del Evangelio de Jesucristo a esas vidas que están totalmente desabridas. Y la sal opera en función de lo que es, no de lo que hace. No tiene que ver mucho con la actividad, sino con su identidad. Desde su identidad, al actuar, es eficaz. Pero si pierde la identidad y actúa, no hay eficacia, no hay frutos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no solamente predicó en la sinagoga y en el templo, sino que también predicó en las casas e hizo milagros dentro de la casa. Tal es así que trajeron a un paralítico y por arriba del techo lo bajaron, y mirándolo Jesús le perdonó sus pecados y luego le dijo: levántate y anda, en una casa. Arriba de un monte multiplicó panes, multiplicó peces. A orillas del mar multiplicó los peces, lo que es conocido como la pesca milagrosa. Echó fuera demonios cuando fue a Gadara. Eso fue en público, al aire libre. O sea, no dentro de las cuatro paredes, sino fuera de las cuatro paredes. Resucitó muerto. Lázaro, sal fuera, al aire público. A la chica que le dijo Talita Kumi, la hija de Jairo, también, eso fue afuera. Entonces, no solamente se concentró Jesús en predicar dentro de la sinagoga y en el templo, sino que salía por las aldeas y por las ciudades, veía la necesidad que había y de acuerdo a la necesidad ministraba sanidad, milagros, liberaciones. Cuando Jesús murió y dijo que ahora cómo sigue esto, ahora cómo se sigue extendiendo el reino que yo vine a traer a la tierra. Voy a levantar un grupo, ese grupo va a ser una iglesia. Iglesia no tiene que ver con un edificio, con un salón, con un templo. No, la iglesia es una asamblea, una reunión. Iglesia quiere decir los llamados afuera, pero en el tiempo de Jesús, los griegos le llamaban asamblea a las reuniones que tenían ellos socialmente. Eso es iglesia traducido en el griego. La iglesia es un grupo de personas que tienen el Espíritu Santo en su corazón, que han decidido seguir a Cristo y que se reúnen para oír su palabra, para adorar, para alabar, para tener comunión. Pero la iglesia
fue comisionada a hacer lo mismo que hizo Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es una extensión de Cristo sobre la tierra, de lo que Él vino a hacer. Como mi Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes, dijo Jesús. Y así comprendieron los apóstoles el mensaje de Jesucristo, tal es así que más allá de reunirse por las casas y por los templos, ellos salían y predicaban el evangelio, y donde había un enfermo, oraban por el enfermo, y el poder de Dios estaba operando a través de ellos. En donde habían gente que estaban influenciada por demonios, echaban fuera a los demonios. Dios lo que hizo fue darle el mismo espíritu que estuvo en Cristo, ahora obrando sobre la iglesia y sobre cada discípulo particular. Pero es importante que antes de ser influencia, yo tenga bien mi carácter. Por eso Jesús comenzó a hablar sobre el carácter y luego les empezó a hablar sobre su influencia acá en la tierra. Hasta el año 312 que el emperador Constantino decidió legalizar el cristianismo y le construyó catedrales y los metió dentro de la cajita. Y así el cristianismo empezó a perder fuerza, quedó un pequeño remanente hasta que Martín Lutero se rebela contra la Iglesia Católica, escribe las 95 tesis en la iglesia de Gutenberg y comienza una revolución. Y dicha reforma trajo un avivamiento, y dicho avivamiento afectó al mundo. ¿De qué manera? En la educación se bajó el analfabetismo a un 70%, porque aparte de que se creó la imprenta, todos tenían acceso a la Biblia y ganas de poder leer la Biblia, así que comenzaron a aprender a leer y también a escribir. Y se levantaron universidades y escuelas, y los científicos comenzaron también a investigar producto de los misterios que leían dentro de lo que decía la Biblia. John Wesley comenzó a predicar, él dijo: el mundo es mi parroquia, y comenzaba y evangelizaba, y el poder de Dios lo respaldaba. Y fue tal así la influencia que las cantinas, en donde antes estaban llenas de borrachos, comenzaron a estar vacías. Las cárceles comenzaron a vaciarse. Se evitó una guerra civil en Inglaterra, y el evangelio creció por todo Inglaterra y llegó a los Estados Unidos. Hoy en día la iglesia de los Estados Unidos, los estadounidenses, prácticamente no se ve una actividad de la iglesia en las calles. Pero es un tiempo en donde tenemos que volver a las calles a predicar el evangelio, influenciar en tu trabajo, en la escuela, en tu vecindario, hablarle acerca de Cristo, comunicar el evangelio, porque seguimos hasta el día de hoy siendo sal. La identidad de la iglesia es que es luz y que es sal. La sal no fue creada para estar dentro de un frasco. La sal obra fuera de un frasco. La sal tiene que salir fuera del frasco, como tiene que salir la iglesia fuera de las cuatro paredes. Si no salimos, no hay influencia, no podemos afectar a nadie. Si callamos este mensaje de esperanza, la gente no va a poder conocer de Cristo. Si no conoce, si no escucha la palabra, mucho menos va a poder creer. Y si no cree, nunca va a poder decir que Jesús es el Señor y el Salvador, y que Dios lo resucitó de los muertos para que pueda esa persona ser salva. Iglesia, tenemos que salir por las calles, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el evangelio por todo el mundo.
Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. En donde estés, en la escuela, en tu trabajo, en tu familia, habla las buenas nuevas de Jesús. Dios te va a respaldar. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos que hacernos oír. La persecución que sufrió la iglesia primitiva no fue un obstáculo, no fue un impedimento para extender el reino de Dios. Cuánto más en los países en donde no hay persecución y hay libertad para predicar el evangelio. Ahora podemos hacerlo. Así que estamos a tiempo. Hay una maldad que está avanzando. Allá afuera hay prostitutas que están dando su cuerpo por dinero, viviendo una vida infeliz. Hay gente en adicción a las drogas, hay alcohólicos que no saben cómo salir, hay gente en depresión, hay gente enferma, con enfermedades terminales, hay gente que piensa la posibilidad de matarse. Hay hogares disfuncionales, hay cada vez más divorcio. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que este es un tiempo de mirarnos y decir qué estamos haciendo como iglesia en este mundo para estar deteniendo la maldad que está avanzando, que está creciendo. Los embarazos prematuros, la cantidad de adolescentes que están quitándose la vida, ya no son personas mayores, ahora son adolescentes. Ahora son niños los que se están quitando la vida y nosotros tenemos la responsabilidad que nos dejó Cristo de ir y de llevar la palabra de Dios. Así que esta reflexión tiene que ver con una exhortación que quiero hacer a la iglesia de Jesucristo para que salgan a las calles, para que manifiesten el poder en donde estén, en el hospital, en la iglesia, quiero decir, en su escuela, en el trabajo, en todas partes. En todas partes. No nos conformemos solo con ir un domingo a la iglesia, un miércoles, llenarnos de la palabra de Dios, saciarnos cuando allá afuera hay gente que todavía no conoce el evangelio de Jesucristo y lo bien que le puede hacer a su vida, como así lo hizo con ustedes. Así que esta es la reflexión que les quería compartir a ustedes. Más que una reflexión, también es una exhortación a la iglesia por todas partes de salir a la calle y de manifestar el mensaje de Jesucristo, aunado al poder de Dios que va a venir, te va a usar, te va a respaldar en lo que hagas, porque Dios quiere que este evangelio se predique a todo el mundo. Todo el mundo tiene que escuchar las buenas noticias que Jesús nos dejó a nosotros, que son transformadoras, que son las que nos conducen a la vida eterna. Así que desde esta distancia, un fuerte abrazo, saludos cordiales, muchas gracias por oírme, por ver este video, muchas gracias y bueno, en poco tiempo nos vamos a volver a ver, voy a hacer otro video con otra reflexión. Muchas gracias a todos una vez más, los quiero mucho y que Dios les bendiga.